Hoy llego alegre por el gran apoyo que le dieron al primer capítulo de este fic. Pero triste porque hemos perdido 3 miembros del canal. A todos los que vean esto, les pido su ayuda con un like y comentando, para que no decaigamos, y podamos seguir trayendo historias rápidamente. Recuerden también que tienen las listas de reproducción con todas las demás historias que hay en el canal. ¡Sublime! Y para empezar de una vez, es momento de saludar a nuestros miembros del canal, y a los primeros comentarios del primer capítulo. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Ahora sí empecemos de una vez. Capítulo 3. Intrusos. Ash comenzó a dirigirse hacia el salón mientras se frotaba la venda que tenía en la nariz con algo de irritación después de este día de entrenamiento. En unos de esos supuestos entrenamientos de los últimos 3 días, habían sido como un infierno para Ash. Sin duda el régimen de la campeona de Sinnoh era monstruoso incluso para él. Pero ahora llegada la noche, y disfrutando de un buen descanso de una película, Cynthia observó con gran atención cómo Ash le dirigía una sonrisa a su Pikachu dormido. Continuó mirándolo por unos pocos segundos, mientras una pregunta rondaba por su cabeza. Una pregunta que había estado en su mente desde el día que lo conoció. Ash, ¿para ti qué es ser un maestro Pokémon? Ash observó a Cynthia un tanto sorprendido por su pregunta, para luego alzar la mirada y posicionarse una mano en su mentón. ¿Un maestro Pokémon? Para serte sincero, no lo tengo del todo claro. Aunque tengo un punto de referencia. Estas últimas palabras harían que Cynthia alzara una ceja. ¿Punto de referencia? Ash asintió con una sonrisa entre dientes. Así es. Para mí, ese punto de referencia eres tú. No he conocido a nadie que sea tan fuerte como tú, y que al mismo tiempo que trate a sus Pokémon de una forma tan amable. Si hubiera una montaña que recorrer, tú estarías a solo unos pocos metros de la cima. Al ver la expresión un tanto sorprendida de Cynthia, Ash se frotó la nuca avergonzado. Bueno, aún me falta mucho por recorrer hasta llegar donde estás tú. Cynthia le dirigió una sonrisa satisfecha. Es una respuesta incluso mejor de la que esperaba. Ante esta declaración, Ash la miró sorprendido. Para llegar a ser un maestro Pokémon tienes que ponerte en marcha, tienes que asegurarte de dar lo mejor de ti, porque nunca serás un maestro Pokémon hasta que te hayas construido tu propio camino. Tienes que plantar cara a los muros, tienes que seguir escalando, nunca sabrás lo que es la cima hasta que llegues al punto más alto. Ash escuchó con gran admiración las palabras de Cynthia. En serio, eres increíble. Incluso más de lo que pensaba originalmente. Cynthia se cruzó de brazos e infló su pecho de orgullo. Me alegra estar haciendo un gran trabajo de maestra. Ash tan solo asintió gustoso, al ver que la campeona parecía ser bastante vulnerable a los halagos. O más bien, a sus halagos. Cynthia abandonó su expresión orgullosa y bajó la mirada penada. Lástima que no hice un buen trabajo a la hora de traerte aquí, ya que debí darte tiempo para traer lo necesario. Ash la miró con ambas cejas alzadas. ¿Te refieres por la ropa? El entrenador le sonrió abiertamente. No te preocupes. No es tu culpa que la entrega se retrasara. Cynthia le dirigió una mirada un tanto avergonzada, mientras miraba la ropa maltratada de Ash. Pero tu ropa ya está sucia y rota. Cynthia sonrió gracias a una idea. ¿Por qué no usas mi ropa? Sé que te quedaría grande, pero por lo menos no tendrías tantas molestias. Ash dio un gran bostezo y comenzó a tallarse los ojos. No es que solo sea más grande. También sería muy incómodo, dado que seguro están hechos para tu figura y todo eso, jeje. Ja 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 ja. Ash se destapó el rostro con gran sorpresa al escuchar cómo Cynthia se estaba riendo de una forma muy dulce y contagiosa. La campeona se estaba tomando su estómago mientras reía fuertemente, haciendo que el gran rubor de su rostro pasara desapercibido para Ash. El entrenador tan solo continuó mirándola por unos segundos. Su risa era igual de hermosa que todo lo que tenía que ver con ella. De hecho, se veía increíblemente atractiva con esa expresión tan contenta, siendo imposible que pasara desapercibido incluso para alguien como Ash. Finalmente, el entrenador comenzó a reír junto con ella hasta que pasó un largo minuto, en donde Ash dio un gran bostezo y comenzó a cabecear por el sueño.
Puede ser un tonto a veces, pero es un tonto muy dulce, Ash. Con esas últimas palabras, solo se dieron una sonrisa cálida, y todo se quedó en silencio. Aunque Ash estaba tranquilo y ya a medio dormir en el sillón, Cynthia era otro tema. Ella estaba aferrando fuertemente las manos en su gabardina, mientras observaba la película con un gran sonrojo en su rostro. Su corazón estaba latiendo de una forma un tanto salvaje, mientras sentía unas grandes mezclas de emociones en su estómago. Ella ya había escuchado cumplidos sobre su apariencia y personalidad cientos de veces, y nunca le habían afectado de alguna manera. Entonces, ¿por qué ahora sentía esa enorme presión en su pecho? ¿Acaso fue la forma sincera en que lo dijo? ¿Acaso fue con la ternura con la que lo dijo? ¿Acaso fue su forma distraída de decirlo? ¿Por qué me siento de esta manera?, se preguntó mentalmente la campeona, hundiendo aún más sus manos en sus pechos. El sonrojo de Cynthia incrementó aún más cuando los actores de la película comenzaron a besarse de una forma completamente apasionada, como si quisieran sellar sus labios para demostrar su amor. Cynthia miró hacia otro lado con gran nerviosismo para evitar mirar dicha escena, y su mente comenzó a trabajar en una excusa para salir del salón. Cynthia dio un pequeño quejido de sorpresa, y ensanchó los ojos a más no poder cuando sintió cómo Ash apoyaba la cabeza en su hombro. Su respiración comenzó a volverse algo irregular, mientras giraba lentamente su cabeza para ver a Ash. Cynthia pestañeó 2 veces en confusión al ver cómo Ash estaba durmiendo muy plácidamente en su hombro. «Cierto, estos días fueron muy duros para ti, ¿verdad?», preguntó Cynthia con una mirada cariñosa en su rostro, para luego levantarse de su asiento y cargarlo con cuidado para llevarlo a su habitación. Unas semanas después. El tiempo pasaba rápido y los resultados del entrenamiento empezaban a mostrarse. Y con respecto a la relación entre Cynthia y Ash, sinceramente, había cambiado demasiado. En tan solo un mes se habían vuelto mejores amigos. Obviamente, Cynthia siguió con su papel de maestra y no bajó el ritmo con Ash. Pero en los pocos tiempos libres que tenían, siempre hablaban entre ellos y miraban películas juntos, daban diferentes opiniones y encontraban que realmente se parecían, ya que siempre terminaban con un mismo pensamiento o conclusión. Su relación se había fortalecido tanto, que hasta sus Pokémon comenzaban a verlo como algo extraño. De hecho, el Lucario de Cynthia estaba diciendo a cada rato que a ella le gustaba, cosa que los demás Pokémon solo podían estar de acuerdo, pero decidieron no entrometerse. Ni siquiera Garchomp o Pikachu quisieron hablar del tema, y eso que eran los Pokémon más cercanos de cada uno. Ahora se encontraban en un momento de meditación para calmar la mente. Aprovecharon la niebla que había en la isla para agudizar sus sentidos. Ash lo asoció mucho con ese entrenamiento de Laura, que aprendió del Lucario de Siraron. Sus Pokémon los atacarían, y ellos tendrían que esquivarlo sintiendo el ataque. Un gran estallido eléctrico se escuchó cerca, cortesía de Pikachu. «Wow, eso pasó cerca», diría Cynthia, separándose de Ash y mirando la dirección en la que se visualizó el rayo. «Bueno, con eso hemos terminado por hoy». Pero justo cuando se iban a marchar, unas sombras humanas se movieron entre la niebla, haciendo que la campeona y el entrenador fruncieran levemente el ceño. «Esta no era una buena hora para venir, Jessie, ¿por qué nunca me haces caso?». Esa voz. Ash ensanchó ligeramente los ojos tras escuchar a alguien conocido. Cynthia alzó una ceja por lo escuchado. Primero, tenía intriga de por qué Ash conocía esa voz. Y segundo, ¿por qué demonios hay personas en su hogar sin haber sido invitadas? ¿Sabían que podían ir derecho a la cárcel sin ningún tipo de juicio? ¿Quiénes son?, preguntó Cynthia a Ash con gran curiosidad, a lo cual los invasores escucharon y lo vieron como una oportunidad perfecta para hacer su entrada. «Prepárense para los problemas, que estamos saliendo de la niebla», exclamaría Jessie, dando un salto y apareciendo enfrente de ambos. «Y más vale que nos teman, o les presento a mi abuela», exclamaría James, imitando la acción de Jessie. Una presentación cliché después. Pasaron unos pocos segundos y nadie dijo nada. Una pequeña ventisca atravesó entre medio del equipo Rocket y los protagonistas.
¿Qué clase de payasos son estos?, se preguntaría Cynthia internamente con una mirada sin expresión. El equipo Rocket, diría Ash seriamente mientras miraba a sus enemigos/amigos en el lugar. Después de todo, ¿realmente había alguien más que se atreviera a entrar en la casa personal de la campeona más peligrosa, a lo que a batallas Pokémon se refiere? Antes de que el equipo Rocket pudiera decir algo, todos se cubrieron por una enorme explosión de llamas que hubo cerca, apareciendo Garchomp, Pikachu, y el Charizard de Ash un segundo después. Los tres Pokémon abandonaron su postura de pelea al ver que sus entrenadores se encontraban cerca. Creo que no es necesario decir que Pikachu y Charizard se impresionaron mucho al ver al equipo Rocket en el lugar. Cynthia, no te preocupes. Yo me encargo. Ash dio un paso adelante para hacer énfasis en sus palabras, pero la campeona no estaba de humor. 5 segundos después. El equipo Rocket vuelve a despegar otra vez. Una estrella fue lo único que se vio después de escuchar esas palabras del equipo Rocket. Creo que fuiste demasiado dura con ellos. Ash tendría una gota de sudor nerviosa, mientras miraba a la campeona que tenía el ceño fruncido. Cynthia miró a Ash de reojo. ¿Demasiado dura? Ellos querían robar a tus Pokémon. Aclaró con un claro tono molesto en sus palabras. ¿Por qué está enojada?, pensó Ash con los ojos en blanco. Tienes razón. Pero ellos no son tan malos. Ash alzaría su mirada con una sonrisa nostálgica. De hecho, vienen persiguiéndome desde que comencé mi aventura, y son algo indispensable para mí en estos momentos. De hecho, hasta me había sentido un poco mal cuando no aparecieron por un mes. Pensé que finalmente se habían rendido y no vendrían nunca más. Cynthia se cruzaría de brazos y le dirigiría una mirada curiosa. Entonces, ¿son tus amigos? Ash pensó por unos segundos, para luego negar con la cabeza divertido. No, no son mis amigos. Más bien, son como un hermano pequeño. Son molestos, pero siempre están en tus peores y mejores momentos. Cynthia asintió para sí misma y se puso ambas manos en la cadera, mientras le daba la espalda a Ash. Está bien, está bien. Pero, ¿cómo dejas que esa vieja te ponga un apodo tan cariñoso?, preguntó con un claro tono indignado y molesto. Ash miró a Cynthia con una ceja alzada por su actitud. ¿Te refieres a Jessie? ¿De qué apodo estás hablando? No te hagas, pequeño niño, respondería Cynthia con un claro tono burlón en sus palabras. Ah, ese apodo, diría Ash con un tono divertido. Es un apodo que ella misma me puso. Aunque le diga que deje de decirme así, solo hará que lo diga con más insistencia. Cynthia giró levemente su cabeza con los ojos un poco entrecerrados. Ash alzó una ceja al recordar todas las palabras de Cynthia. Además, ella tiene 27 años. Solo es 4 años mayor que tú, así que no deberías llamarla vieja, porque es como si te dijeras vieja a ti misma. Ash se frotó la gorra avergonzado. No sé qué te habrá hecho pensar de esa manera, pero definitivamente no eres vieja y quiero decirte ves genial, así que no te menosprecies de esa manera. Ash dejó de hablar rápidamente para no terminar como la última vez. Cynthia ensanchó un poco los ojos por las palabras de Ash. Él tenías razón. Nunca se había sentido vieja con 25 años, sin contar los 17 años que tenía Ash. En ese caso, ¿por qué debería sentirse viejas realmente? Después de todo, son solo 8 años de diferencia. 8 años de diferencia. 8 años. Cynthia apretó fuertemente sus labios al no encontrar una respuesta. O más bien, al no querer encontrarla. Si te molesta que no tengamos un apodo entre nosotros, entonces podemos solucionarlo ahora. Después de todo, ya somos muy buenos amigos, ¿no? La propuesta de Ash hizo que Cynthia dejara su frustración a un lado. Es cierto, solo estaba enojada porque aún no le había dado un apodo, ¿verdad? Cynthia se dio media vuelta y le dirigió una sonrisa radiante a Ash. Tienes razón. Entonces, ¿qué te parece así? Ash se sonrojó visiblemente ante el apodo. Solo su madre lo llamaba así por una obvia razón. Era un apodo demasiado cariñoso.
Pero no se había sonrojado por eso, sino por el hecho de que le había gustado oír lo de la bella mujer. ¿Quizás nos estamos volviendo demasiado cariñosos entre nosotros?, se preguntó Ash internamente. ¿No te gusta? La pregunta de Cynthia hizo volver a Ash a la realidad. Ash observó cómo la mujer tenía una expresión seria en su rostro. No, está perfecto. Cynthia le dirigiría una dulce sonrisa exclusiva que solo Ash ha podido ver hasta el momento. ¿Qué te parece si yo te llamo Kin? Cynthia puso una mano en su mentón tras escuchar la propuesta. Tarareó por un momento hasta que finalmente le dirigió una sonrisa. Me gusta. Pero solo usémoslos cuando realmente sintamos la necesidad. De esa forma, serán mucho más especiales que cualquier apodo normal. Ash negó con la cabeza, divertido por la gran felicidad que expresó Cynthia en sus últimas palabras. Los 3 Pokémon que presenciaron toda la charla entre sus entrenadores alzaron la ceja y se miraron entre sí. No podían comprender cómo es que un apodo era tan importante. 2 meses después. Los días pasaron, la relación entre Cynthia y Ash parecía haber dado un paso hacia atrás, ya que la última vez que estuvieran tan cariñosos entre sí, fue cuando se pusieron apodos. Y hablando de eso, todavía no los habían utilizado. Debido a esto, Lucario había dejado de hacer chistes sobre ellos dos, porque ya no era gracioso. La última vez que lo hizo, ambos entrenadores miraron hacia otro lado con un gran sonrojo en sus rostros y se separaron un poco entre sí, con gran incomodidad. En estas fechas, el invierno finalmente hizo acto de presencia en la isla, y por ende, un nuevo entrenamiento fue dictado por la gran Cynthia Sirona. Este entrenamiento consistía en resistir las temperaturas bajo cero de la noche en una acampada. Obviamente, al dormir podías utilizar tu ropa, si no podrían llegar a enfermarse. Lo malo de esto, era que Cynthia solamente disponía de una tienda, por lo que ambos tuvieron que dormir en la misma. La tienda solo tenía una cama que abarcaba todo el espacio de la misma. Ellos se tomaron el gran espacio de manera muy literal, ya que dormían lo más distanciado posible el uno del otro, dándose la espalda y acurrucándose como una bola en las frazadas. No solo por el frío, sino por la impotencia que sentían en esos momentos. El peor que la pasaba en esa situación era Cynthia, ya que estaba una media hora despierta tirándose excusas a ella misma, como por ejemplo ¿por qué debería darme la vuelta? No tengo que moverme ni un centímetro hacia él, ya que podría perder el calor en este momento. Solo no pienses en ello y duérmete ya. Pero, ¿cuánto tiempo podría aguantar con esas excusas? ¿En qué momento esas excusas se pondrían en su contra? Quizás mañana sea ese día, porque mañana no es cualquier día. Es un día especial. Cynthia rodó sobre su cama para ver a Ash en la otra punta, ya dormido. La campeona sonrió astutamente y se levantó de la cama, para luego sacar cuidadosamente al entrenador y cargarlo en su espalda, sin que éste se despertara. Cynthia salió de la tienda y miró sobre sus hombros para dirigirle una sonrisa a Ash. Me aseguraré de que te sientas realmente cómodo y lo disfrutes. Unas horas después. Ash se sentía mucho más cálido de normal. Especialmente en estos días, ya que el frío helado era impresionante. La expresión del entrenador cambió a una sonrisa complacida al sentirse realmente cómodo y calentito. No solo eso, sino que había dormido como no había hecho en meses. Espera un segundo. Tendría que estar entrenando. Ash se sentó en la cama exaltado mientras miraba a su izquierda en busca de Cynthia, pero se sorprendió inmensamente por lo que estaba sucediendo. Ash se frotó la mejilla muy confundido por lo que estaba viendo. ¿Por qué estoy en mi habitación? Así es, Ash se encontraba en la mansión, algo que resultaba muy extraño, si consideramos que los últimos días había estado durmiendo en la tienda helada. Ash observó hacia la ventana con intriga al escuchar los diversos estruendos que generaban sus Pokémon. También pudo distinguir que ya era de día, por lo que debían ser pasadas las 7 am. De repente, la puerta de su habitación se abrió, revelando a la campeona que en esta ocasión no llevaba puesta su gabardina.
La hermosa rubia llevaba una gran bandeja de color plateado con una buena cantidad de alimentos caseros creados por ella, junto con un café que tenía un dibujo de 2 números, el 1 y el 8. Cynthia le dirigió una dulce sonrisa, haciendo que Ash se impresionara aún más a causa de su expresión tan radiante. Feliz cumpleaños. Capítulo 4. Revelación. Ash solo podía observar con grata sorpresa todo lo que estaba sucediendo en estos momentos. Todavía no había terminado de procesar lo que estaba sucediendo exactamente. ¿Cómo supiste? Fue lo único que salió por la boca de Ash, mientras seguía observando con sorpresa cómo Cynthia se acercaba a su cama con la bandeja. ¿En serio crees que se me pasaría el cumpleaños de mi alumno? Preguntaría Cynthia sentándose en el borde de la cama. Wow, huele delicioso. Eres la mejor. Cynthia le dirigió una pequeña sonrisa por sus palabras. Ash procedió a tomar el café con una sonrisa. ¿No comerás nada? Preguntaría Ash mientras le daba un sorbo a su café. Cynthia pestañeó confundida. Pero prepare todo solo para ti. No me gustaría ser el único que coma algo en mi cumpleaños. Ash dejaría la torta mordida en las manos de Cynthia y continuaría comiendo felizmente. Cynthia observó la pequeña torta con una pequeña sonrisa, para luego darle otro bocado gustosa. Gracias. Ash simplemente asentiría mientras seguía bebiendo su café. Así pasaron toda la mañana con calma. Fue tal el buen momento, que Ash volvió a quedarse dormido. Cynthia también tenía sueño, pero continuó admirando su rostro por un largo tiempo, cruzando miles de pensamientos en su cabeza haciendo que su estómago comenzara a sentir miles de mariposas. Ahora no estamos entrenando, por lo que no es un problema si me acerco un poco a él, ¿verdad? La sonrisa de Cynthia cambió a una expresión un poco más misteriosa mientras se acercaba unos centímetros a Ash. Solo todavía tengo frío. Los pensamientos de Cynthia comenzaron a traicionarla cada vez más, mientras su expresión misteriosa comenzaba a transformarse en una de necesidad. Ella empezaba a necesitar la cercanía de Ash. Ella frunció sus labios mientras sentía como su corazón comenzaba a latir fuertemente. Solo lo abrazaré un poco, apenas pondré mis manos sobre él. Solo lo haré por esta vez, luego otra, y otras cientos de veces más. No, solo será una vez, solo para sentir la experiencia. Cynthia ya estaba a unos pocos centímetros de los labios de Ash. Solo podía ver su sonrisa. Ella sacudió su cabeza para sacarse los extraños pensamientos, y observó el rostro de Ash con anhelo. Ella acarició delicadamente su mejilla, y presionó suavemente una de sus piernas en contra de la de Ash. Solo me acercaré un poco si se despierta molesto, simplemente le diré que me moví dormida. Solo un poco. Mientras Cynthia estaba en lo suyo, Ash observó la enorme montaña que tenía enfrente de él. Era increíblemente alta, y no poseía ningún tipo de escaleras para escalarla. Unos metros antes de la cima, se podía ver como una pequeña iluminación resaltaba en el lugar gracias al fuego. Todo estaba oscuro, por lo que era muy fácil verlo. Ash no sabía por qué, pero solo se le cruzó un pensamiento en esos momentos: escalar. Ash comenzó a escalar la enorme montaña. Después de un arduo trabajo, Ash finalmente logró llegar a un tipo de pendiente que estaba a solo unos pocos metros de la cima. Estando allí, él podría descansar un poco para llegar al final. Aunque no se esperaba encontrarse con alguien en ese lugar. Por fin has llegado. Ash miró a Cynthia en shock. Sabía que era un sueño, pero ¿qué hacía ella en él? ¿Y por qué llevaba un traje que dejaba poco a la imaginación? Te estuve esperando por mucho tiempo. Ash solo pudo cerrar y abrir la boca varias veces con un gran sonrojo en su rostro. Esto era un sueño, pero ¿por qué se tenía que imaginar a Cynthia de esa forma? Ella nunca se vestiría de esa manera. Oh sí. Pero pese a lo que significara este sueño, el chico puso una mirada determinada. Pasó a su lado, para luego sentarse en uno de los tronos y asentir con una sonrisa. Ash miró por detrás de su trono para presenciar cómo Cynthia aún estaba observando en shock. No abandonaré mi sueño.
Pero eso no significa que te deje. Sería imposible para mí dejarte después de que hayamos pasado estos meses juntos. Sin contar todo lo que me estás ayudando para alcanzar mi meta. Eso significa mucho para mí. Simplemente, no podría olvidarme de lo que hiciste, sería imposible que me olvidara de ti. Quintia finalmente despertó de su trance gracias a las palabras de Ash y lo observó con un brillo de completa alegría en sus ojos. Antes de que se diera cuenta, Ash tenía a Quintia encima de él, abrazándolo fuertemente, haciendo que un gran sonrojo se disparara en el rostro del joven. Gracias. Quintia comenzó a alejar su rostro del cuello de Ash. Gracias. Finalmente, Quintia apoyó su nariz en la de Ash con una mirada que lo anhelaba y deseaba por completo. Aunque Ash solo se concentró en observar las lágrimas de felicidad que estaban saliendo de su rostro. Gracias. Quintia comenzó a acercar sus labios a los de Ash, aferrándose aún más a su cuerpo. Ash tan solo continuó mirando sus hermosos ojos grisáceos, mientras sus labios se acercaban lentamente. La presión que sentía en su cuerpo por el abrazo de Quintia era impresionante, apenas lo dejaba respirar. Pero era realmente placentero que lo estuviera abrazando de esa forma. Simplemente, se sentía genial y le encantaría tener estos sueños solo para sentir cómo ella le abrazaba con tanta fuerza. Espera. ¿Fuerza? Ash abrió los ojos en shock mientras respiraba un tanto agitado. El sudor corría por su rostro. La sensación aún no se había ido. De hecho, aún seguía en su cuerpo. Ash alzó una ceja. Un momento, ¿cómo puede seguir si el sueño ya acabó? Ash intentó girar su cabeza hacia abajo pero no pudo. No necesito investigar más sobre lo que estaba pasando. Solo bajar sus ojos le bastó. Quintia estaba abrazándolo fuertemente. Su expresión serena y su fantástico aroma hacían que el entrenador se sintiera realmente encantado por su presencia. Ash finalmente dejó de admirarla y optó por una reacción muy común en él. Ponerse como una carpa de circo, ¿ok? No. Solo nervioso. Ash intentó mover su brazo derecho, pero fue en vano ya que Quintia tenía su cuerpo sobre él. Esto hizo que intentara apartarse lentamente de ella. Tampoco sirvió de nada. Tan solo cuando se apartó 1 milímetro, Quintia frunció ligeramente el ceño y lo abrazó aún más, acercando su cuerpo al de Ash nuevamente. Frotó su mejilla contra la barbilla de Ash mientras movía sus piernas con alegría, como si hubiera capturado un Pokémon exótico. Ash tan solo pudo observar esto con un poco de asombro, pero finalmente decidió aceptar la situación con una sonrisa. No me gustaría despertarla si está durmiendo tan profundamente. Supongo que se habrá movido mientras estaba soñando, pensaría Ash, para luego alzar su mano derecha por la espalda de Quintia, y comenzar a acariciarle su cabello, haciendo que la rubia se aferrara aún más al cuerpo de Ash. El celular de Ash comenzó a sonar, haciendo que el entrenador utilizara su mano libre para atender la llamada, antes de que Quintia se despertara por el sonido. Feliz cumpleaños, hijo. Hola, mamá. ¿Sucede algo, Ash? ¿Por qué estás susurrando? Ash miró a Quintia. Tengo algunos problemas encima, pero nada grave realmente. Obviamente no le iba a decir que Quintia estaba abrazándolo fuertemente, porque sabía muy bien que su madre sacaría unas conclusiones apresuradas. Bueno, de hecho cualquiera sacaría ese tipo de conclusiones si presenciara esta situación. Un fuerte estruendo se escucharía afuera, cortesía de los Pokémon. Esto hizo que Quintia frunciera ligeramente el ceño, y se apretara aún más al cuerpo de Ash, haciendo que el entrenador se pusiera nervioso. Aunque él fuera como un burrito entre sábanas y siendo abrazado sin contacto directo, no le quitaba la vergüenza que sentía. ¿Estás entrenando? ¿En tu cumpleaños? El tono preocupado de Delia se notaría fácilmente a través de la llamada. No, tan solo estoy viendo el entrenamiento de mis compañeros. De acuerdo, entonces estás con Quintia. Me gustaría saber cómo la has pasado en estos meses con ella. El tono preocupado de Delia hizo que Ash diera un suspiro interno. Aunque no podía culparla. Hace más de 1 año que no se veían.
Ash miró a Quintia de reojo con un pequeño sonrojo en su rostro. Ella no está en estos momentos. Hace poco se fue al baño. Ya sabes, el único baño que hay en la mansión está en el tercer piso y en su habitación, así que tardará mucho en regresar. Una excusa perfecta. Sí. Recuerdo que me lo habías comentado antes. Mr. Maine. Oh no, Ash debo colgar. Mr. Maine se lastimó cortando las verduras. La matriarca Ketchum cortó la llamada, haciendo que Ash solo viera la pantalla de su móvil. Se sorprendió al ver que tenía más de 15 mensajes en su bandeja. Todos eran mensajes de sus amigos deseándole un feliz cumpleaños. Incluso Paul le había escrito un mensaje diciendo que no se durmiera en los laureles. El mensaje no tenía ninguna felicitación por su día, pero teniendo en cuenta que Paul nunca le había mandado un mensaje, digamos que es su forma de decir que la pase bien en su cumpleaños. Aunque Ash no se había sorprendido por la cantidad de mensajes, sino por lo que eso significaba. ¿Ya es mediodía? ¿Pero qué demonios? Ash se preguntó en voz alta, claramente exaltado por el horario. Ash pensó en levantarse, pero detuvo de inmediato ese pensamiento cuando vio nuevamente a Quintia. Supongo que salir completamente de la rutina por un día no estará tan mal. Un rato después. Quintia finalmente abrió sus ojos con algo de cansancio. ¿Cuánto tiempo llevo dormida?, pensó en voz alta mientras estiraba sus brazos a más no poder para quitarse el sueño. Son las 5 de la tarde. Quintia alzó su mirada solo para ver que su rostro estaba utilizando el cuello de Ash como almohada. Se hubiera puesto realmente nerviosa, si es que Ash no hubiera dicho semejante barbaridad. 5 de la tarde. Quintia pestañeó en shock. Menos mal que les deje la comida a nuestros Pokémon. Quintia daría un suspiro de alivio tras esas palabras. Finalmente, la realidad la golpeó fuertemente, haciendo que mirara hacia otro lado muy apenada. Ambos se quedaron un par de segundos mirándose entre sí, sin decir una sola palabra. Por alguna extraña razón, la campeona no se estaba separando. Deberíamos ir a ver cómo están nuestros compañeros. Sí. Bueno, ya sabes, para eso necesitaría que te quitaras de encima. Gracias. Ash miraría con gran confusión a Quintia por su respuesta. Quintia le dirigió una dulce sonrisa, haciendo que Ash se sonrojara levemente. Hace mucho que no dormía tan bien, y de alguna manera ha sido demasiado cómodo. Aclararía Quintia con gracia en sus últimas palabras. Gracias a esa respuesta ingeniosa de la campeona, la atmósfera vergonzosa que se había comenzado a generar se transformó completamente. Así, pues, me alegra haberte servido como almohada. Declararía Ash divertido por la situación. Una almohada muy cómoda, diría Quintia con una sonrisa burlona mientras le daba un par de palmaditas en el pecho, para hacer énfasis en sus palabras. Antes de que pudieran seguir haciéndose chistes entre ellos, la puerta de la habitación fue abierta abruptamente, cortesía de Pikachu y Garchomp, que parecían buscar a sus entrenadores al no haber aparecido en todo el día. Un silencio bastante incómodo se alzó en la habitación. Pikachu y Garchomp tan solo miraban en silencio como Quintia y Ash estaban abrazándose tan amorosamente, teniendo sus rostros a unos pocos centímetros de distancia. Los entrenadores solo pestañearon confundidos al ver las expresiones misteriosas de los Pokémon. Garchomp y Pikachu se miraron entre sí, para luego mirar una vez más a los entrenadores, y cerrar fuertemente la puerta. Quintia y Ash tan solo se miraron entre sí, confundidos por lo que acababa de suceder. Fin del capítulo.